Hola, buenas tardes a todos. Bueno, como habíamos compartido en el video anterior, la propuesta desde el área social del Centro de Formación Profesional 401 de Don Bosco, en este marco de pandemia, de COVID y de situación de no poder encontrarnos, mirarnos, abrazarnos y poder sentir desde la presencia la formación constante sobre niñez y adolescencia y las problemáticas familiares. En esta instancia lo que pusimos en marcha es este conversatorio de niñez, invitando a distintos profesionales del continente que tienen conocimiento en el tema y que vienen trabajando los derechos humanos y las problemáticas sociales desde distintas perspectivas. En el encuentro anterior tuvimos la posibilidad de escuchar a la doctora Brianda Luna desde México, y en esta oportunidad le vamos a dar la bienvenida y la vamos a ir muy atentamente a la doctora Karina Churquimia, que hay una cuestión acá en particular que me gustaría destacar, agradecerle profundamente. Hace como 10 años que no nos veíamos. En algún momento la vida nos cruzó en la formación de la carrera que elegimos en la Facultad de Derecho. Lo más maravilloso que tiene la educación pública, que es encontrarse con personas de distintos lugares y seguir construyendo vínculos y lazos. Y nada, una comprobación más de que la educación pública permite poder generar proyectos y sueños desde lo individual y desde lo colectivo. Y en este caso, bueno, la doctora Churquimia, ella es parte de una organización que se dedica a acompañar a migrantes y refugiados. Tiene un nombre en inglés, los que me conocen saben que no es mi fuerte, así que lo voy a explicar así muy sencillamente. Tiene diplomaturas y licenciaturas en perspectiva de derechos humanos, en migración, en protección laboral. em, Ha llevado adelante distintas prácticas que tienen que ver con el acompañamiento a grupos y a colectivos, no solamente desde el marco empresarial, sino también desde lo individual. Eh, la realidad es que lleva adelante un servicio que es muy valioso para aquellos que llevan adelante sus vidas o sus proyectos de vidas en lugares donde no son los originarios, donde tienen que generar un espacio de pertenencia y tienen que llevar adelante esto de ser parte de esa comunidad donde tienen sus propias prácticas. Le voy a dar la palabra a ella, así se puede presentar y agregar todo aquello que yo no puedo decirlo en inglés, porque la verdad es que tiene que ver con una cuestión de negación personal. Y después damos inicio a las preguntas que prepararon los estudiantes para compartir con todos. Hola, Karina. Hola, ¿qué tal a todos? Estoy muy contenta de poder participar y bueno, poder también dar mi punto de vista de cómo funcionan las cosas acá en Latinoamérica. Soy abogada, trabajo con inmigración, trabajamos con inmigración corporativa, con inmigración individual y con ayuda a refugiados. Todo lo que es parte de inmigración está directamente relacionado a los derechos humanos, porque obviamente que los derechos de los inmigrantes son derechos que son vulnerables, ¿no? A lo largo de la historia. Lo que me gustaría contar cuando nos posicionamos a poder entender los diferentes derechos de un país es también hablar de la parte intercultural que hace la construcción social de cada país. Y cuando me refiero a eso, son puntos claves para entender el comportamiento de una sociedad. Y también para nosotros como argentinos, valorizar la educación que tenemos, valorizar nuestra idiosincrasia y también valorizar las herramientas que tenemos para poder tener un entendimiento mejor del mundo, que no necesariamente tiene que ser una educación sumamente cara, que no necesariamente tiene que ser una educación llena de diplomas, sino que tener sentido común y tener un pensamiento analítico de las situaciones.
Brasil, infelizmente, es un país que está construido, ¿sí? En base de la esclavitud. Y la semana pasada se cumplieron 132 años de que la princesa Isabel liberó a los negros para que tengan una libertad, ¿no? Entre comillas decimos. Eh, y eso fue hace 132 años. Entonces ustedes imaginan que una sociedad que se funda en eso es nada. Es una cantidad de tiempo que es nada. Yo cuando me enteré de la cantidad de años me quedé sumamente sorprendida. Brasil tiene un pensamiento también que son personas que son muy sumisas, los brasileros, justamente porque nacen de la esclavitud. Cuando vos naces en la esclavitud, y eso es algo que me explicaron haciendo un curso especial de eso, si vos decís que no, el no significaba la muerte, la oposición significaba morir. Entonces, para la sociedad brasilera, no es una sociedad que va a salir a la calle como nosotros a reclamar, no es una sociedad que va a se manifestar, no es una sociedad que tenga un pensamiento analítico, porque esa libertad nunca la pudieron tener. Las dictaduras acá fueron muy sangrientas, ¿no? Lo que construye la sociedad es eso. Y también, infelizmente, hay como un preconcepto de quien realmente inicia un reclamo o una huelga o lo que sea, no le dicen vagabundos o no sé, como que, no es, como que reclamar tus derechos está mal. Eso es parte de la cultura de Brasil. Entonces, sobre eso tenemos que entender cómo repercuten las políticas para niños, para mujeres, para trabajadores. Se ve reflejado en toda la sociedad brasilera. Y, y entender eso es muy importante, porque no tiene una construcción desde la libertad. Nosotros, por ejemplo, fuimos uno de los primeros países del mundo en que la mujer vote. Nosotros salíamos a la calle, nosotros tenemos las madres de Plaza de Mayo. Eso acá no existe. No existe. Tienen que dar un examen especial para poder acceder a la universidad, cosas que en Argentina no existen. Entonces, hay una diferencia, una distancia muy grande, que eso se ve reflejo claramente en, bueno, en las diferentes políticas. Entonces, por eso me gusta abrir con ese entendimiento para que tengamos empatía de por qué pasan las cosas que pasan en Brasil y por qué Brasil no reclama o por qué Brasil no se levanta frente a todos los diferentes abusos, hasta el presidente que tenemos hoy, que es una locura, y los 18.000 muertos por COVID que está pasando hoy. ¿Por qué los brasileños no salen a la calle? Es justamente por una construcción social, por cómo son ellos. Ujú. Digo, varias cosas a tomar de esto que vos, no sé, querías compartir, enmarcando la construcción social de ese país, el contexto en el que se desarrolló ese país y el perfil social del país, ¿no? Me vienen varias cosas. Primeramente, digo, que nos puedas compartir cuánto tiempo hace que estás en Brasil, porque digo, en tu relato aparece nuestra comunidad y nuestro presidente, digo, y nuestra comunidad, cuando hablabas de las madres y de la escuela pública, a veces es Argentina, pero el presidente y la aberración que está sucediendo, ¿cuántos muertos hay por COVID hoy en Brasil? Hoy, Bien. Sí, 20 de bueno, marzo. ahí tenemos que hacer una división, ¿no? En Brasil estoy hace 10 años. Cuando también hablo de cómo nace la sociedad y a través de la esclavitud, también para entender cómo respetan la escala social en Brasil, ¿no? Como que el rico está ahí arriba y es inalcanzable y es Dios y vos sos pobre, sos una porquería y nunca vas a salir de eso. Y ellos respetan eso. Eso se llama distancia social en los estudios interculturales. Argentina tiene una numeración de 49 en un ranking mundial de distancia social. Quiere decir que nosotros creemos en la igualdad. Brasil tiene 88, o sea que aceptan la desigualdad. México tiene 95, es uno de los países que aceptan más la desigualdad. Entonces eso es una cosa para tener en cuenta, nacer de la esclavitud, qué es lo que te hace y qué es lo que genera como sociedad. Cuando digo mi presidente o cuando hablo, me refiero también a nosotros argentinos, es porque me identifico con los dos, ¿no? Hace 10 años que estoy acá y soy parte de dos mundos. Creo que lo que yo hago a través de mi vida, de mi trabajo, de mi empresa, y todo eso Immigration Consulting es mi empresa, es un emprendimiento que yo abrí acá en Brasil hace 4 años
y me siento parte de los dos. O sea, no, Claro. Que no, atraviesa la interculturalidad, digo, en términos también de poder tener como profesional y como ciudadana, en la distancia suficiente, pero también la permeabilidad respecto a todas estas variables que hacen a Argentina respecto de Brasil. Digo, no es sencillo. Digo, yo estuve nada más que 14 horas en Brasil y no ha sido sencillo mis 14 horas, así que me imagino estos 10 años. Respecto a la construcción de esa comunidad y al desarrollo humano de esa comunidad en una perspectiva de derechos humanos a nivel mundial, ¿no? Eh, y con esto digo, para meternos en la primera pregunta, eh, ¿cómo son o cuáles son las políticas sociales, las políticas económicas, las políticas respecto a la niñez en Brasil? ¿Nos podrías bueno, compartir? sí. Infelizmente, obviamente, con el gobierno que Brasil tiene hoy, ustedes ya todos conocen, ¿no? No hay políticas exclusivas que hagan la niñez. Podemos decir que el gobierno de Lula o gobiernos anteriores, mismo el gobierno de Dilma, hacía intervención de políticas. Por ejemplo, para que tengan una idea, durante la crisis que hubo en Brasil en los años 80, había matanzas. Otra cosa que es importante tener en cuenta, la vida en Brasil no vale nada y porque los brasileros están acostumbrados a los tiros, es algo normal. Eh, Vos podés vivir en un barrio caro, pero atrás puedes tener tu favela, y si ellos están tiroteándose, vos simplemente te sentás en tu cocina, ya me ha pasado a mí eso, y te acostumbras, eso es una locura. Yo estoy hace 10 años. Imagínate crecer en ese ambiente donde vos salís a la puerta de tu casa y puedes tener 25 cuerpos porque hubo un operativo de la policía militar y mataron a 25 personas, cuerpos muertos, sangre, y vos pasando por ahí con tu mochila yendo a la escuela. Entonces, tienen internalizada esa cosa de que la vida no vale nada desde una corta edad. A partir de las grandes matanzas, porque hubo grandes matanzas en los años 80 para protección de la niñez, en los años 90, imagínate, 90, se creó el Estatuto de la Niñez, donde efectivamente marcaban que a partir de los 12 años, hasta los 12 años se consideraba niño y hasta los 18 menor adulto. A partir de ahí ya tenían mayoría de edad. Porque, ¿qué pasa? Este rango de edad también eran los chicos que vendían drogas dentro de la favela, que se exponían, ¿no? Y que hacían parte del tráfico, y obviamente querían juzgarlo, ¿no? Esa cosa que tenemos todos a nivel mundial, juzgarlo como adultos, ¿no? A partir de eso, y eso fue en los años 90, o sea, eso, o sea, 20 años, o sea, viene con una cultura para la niñez atrasadísima. Luego de eso, obviamente, la ratificación de los pactos internacionales, San José de Costa Rica, el niño, todo más. A diferencia de Brasil, no tiene políticas públicas que garantan los derechos de la niñez, ¿sí? En Brasil, a diferencia, creo, no lo sé, de Argentina, el Estado no tiene grupos no es un grupo de presión, las ONG que trabajan no es un grupo de poder, perdón, las ONGs que trabajan con niñez, son grupos de presión. Pero hay muchas ONGs, gracias a Dios, que hacen esas veces dentro de las favelas de intervención entre el Estado, ¿no? Y también entre las políticas públicas, porque infelizmente no existen por parte del Estado un interés hacia la niñez, y eso es lo que Claro. está pasando hoy. Entonces, digamos, las políticas públicas de Brasil son políticas netamente de corte económico y clasista, y no hay una definición específica respecto a los derechos humanos de los niños, y quienes contienen, acompañan y promueven los derechos del niño son las organizaciones de base, la Las sociedad organizaciones organizada. civiles, exactamente, las organizaciones civiles. Y esas organizaciones, la articulación es a través de algún organismo religioso, o es directamente con la presión, vos decías, son las que hacen presión para que el Estado dé algún tipo de respuesta. Sí, no, acá en Brasil, a diferencia de Argentina, Argentina es un país que es más católico, ¿no? En Brasil conviven muchas religiones
también porque hay una cultura africana muy fuerte. Entonces vos podés tener candomblé, umbanda, tenés muchas. Entonces no hay tanto, las ONG no se relacionan tanto con las religiones. Sí se relacionan más con grupos económicos, puede ser con empresas o también existen dentro de los morros porque el tráfico permite, porque esa es otra realidad. Yo no sé si ustedes vieron en los medios, pero el mismo tráfico era quien organizaba dentro de las favelas la cuarentena, porque desde Sí, los gobiernos no había respuesta. Entonces, sí, sí. imagínense el poder que el tráfico quiere. Lo que pasa en el morro es porque el tráfico permite que esas ONGs entren. Muchas de esas, las ONGs, yo vivo en Río de Janeiro, ¿no? Muchas de esas ONGs generalmente son ONGs extranjeras. Hay ONGs, obviamente, brasileras, pero bueno, quien era una grande defensora de los derechos de la educación de los negros era Marielle Franco, y ya sabemos todos lo que pasó. Entonces, todo lo que sea derechos de personas vulnerables, acá está realmente es todo muy fragilizado. Ni siquiera podríamos usar una terminología como decir, no sé, está atado con el hambre, no, ni siquiera eso. Es muy Claro, efímero. es muy precario y muy antiguo, donde el hombre no tenía derechos, solamente cierta clase de hombre. Exactamente, y también acá súmenle la discriminación a las vidas negras. Yo te había marcado en un post de la cantidad de niños muertos que hay por las peleas en el tráfico, los PMs. Ayer pasó también que dicen que el día lunes entró un grupo de PMs a la casa de alguien, como que yo estoy ahora acá en casa, me golpean la puerta, se meten en mi casa el PM, me pega un tiro adelante de mi pareja o de quien esté en mi casa y me lleva. Y desaparecí 14 horas. Bueno, ese era un nene de 14 años negro que aparentemente tenía que ver con el tráfico y lo mataron. Apareció muerto boca abajo en un río acá. Cuando me decís PM, Karina, ¿es los Policía paramilitares militar, sí. o es Los la policía militar? no, PM es la policía militar. Es lo mismo, Ah, paramilitares. Sí, es lo ujú. mismo. Digo, Entonces, es te terrible escucho. eso. Sí, No, sí. seguro, seguro. Entonces también a toda esa fragilidad que nosotros sumamos le tenemos que sumar la discriminación a las vidas negras. Por eso acá hay como cuando pasan este tipo de cosas la gente denuncia y lo sube a las medias sociales y todo, siempre con la hashtag las vidas negras importan. Porque la cantidad de niños negros que están siendo muertos injustamente, porque después, 2 días después de que pasó esto, salieron a decir que se confundieron, que ese chico era un chico que no tenía nada que ver. Claro. Entonces, pero ya lo mataron, ya entraron. Alguien puede entrar en tu casa y llevarte como si nada. Y estamos en el 2020. Eso es una cosa que vos pensás, me lo hubiera contado mi papá del 76, qué sé yo. No, pasó el lunes. Entonces, es Ujú. muy frágil la situación de esas personas. Y la cuestión económica, vos me nombrabas, digo, y hemos visto los que venimos siguiendo todo lo que viene pasando con el COVID a nivel mundial y lo que tiene que ver con políticas sociales, miramos a nuestros países este, periféricos inmediatamente, digo, el desarrollo económico, el desarrollo productivo de Brasil sigue siendo concentrado, ¿no? Digo, vos Sí, nombrabas como el narcotráfico es el que domina las zonas más pobres, es el que le brinda trabajo a los niños o aquellos que no tienen trabajo. exactamente. Sí, no, la diferencia entre ricos y pobres acá es absurdamente ridícula. Es ridículo. La diferencia es muy grande, es una desigualdad que es absurda, es obscena ya la desigualdad que existe entre ricos y pobres. Por eso te digo, yo, por ejemplo, yo, Karina, vivo en un predio en la esquina de la playa, ¿sí? Con seguridad de 24 horas, no sé qué. Vivo en el piso más alto, pero bueno, ahora está oscuro, si no te mostraría. Pero atrás yo tengo una favela que es enorme. Entonces vivo a una cuadra de la playa con todos esos lujos y esos privilegios, pero atrás mío tengo toda esa gente. ¿Cómo es posible? O sea, las contradicciones de Río de Janeiro, las contradicciones de Brasil son esas, ¿sí? Un estado que
supondría que tendría que ser rico por el petróleo, ¿no? Por las bellezas naturales que tiene, pero tiene esas desigualdades, es ridículo. No hay una distribución en perspectiva de la promoción humana de su misma comunidad. No, Brasil, yo creo que Brasil está a 300 años luz de entender eso, pero porque hay una falta de educación, ¿no? Cuando digo falta de educación, digo falta de entendimiento, porque, a ver, acá empiezan muchos a decir, porque la izquierda son comunistas. Yo digo, ¿no? Nosotras que fuimos a la UBA, pero esta gente tuvo sociedad y Estado, tuvo educación cívica en el colegio. ¿Pueden llegar a entender qué es el comunismo? ¿Pueden llegar a entender cuál es la diferencia entre Estado y nación? ¿Sábenme decir que es un Estado benefactor? Entonces, si no tienen esos conocimientos básicos de política, piensan que Lula es comunista porque existe acá en Brasil la canasta familiar, ¿no? Que es la tarjeta de ayuda social. Piensan que eso es ser comunista, asistencialista. ¿Estamos locos? Entonces, también hay falta de desconocimiento, y si hay una falta de desconocimiento de conceptos básicos para poder entender lo que nuestros derechos y lo que nos corresponde, no podemos iniciar un debate político. Claro, no se entiende de que es un derecho al acceder a la alimentación por parte de quien nació en ese país, que sea garantizado por quien Exacto. gobierna, ¿no? Exactamente. Digo, y en esto que vos planteabas, yo estoy todavía absorta con los posts que me mandaste, porque entré después a esa página, se la voy a compartir a los estudiantes. Digo, que me decías, la siguiente pregunta tiene que ver con hasta qué edad se considera niño en Brasil, y nos decía hasta los de 0 a 12 se considera niño, y de 12 a 18 menor adulto, era el término que usaban. Y en función de eso, digo, cuando hablamos de la promoción y la protección de los derechos del niño, ¿hay promoción y protección o no hay directamente? De nuevo, como las organizaciones, cuando pasan estas cosas, las organizaciones salen a defender los derechos infanto-juvenil, como le dicen acá, ¿sí? Para que incluso si esa crianza, si ese niño robó o si hace parte del tráfico, lo que decimos siempre, él no nació traficante, él simplemente tenía hambre, el traficante le dio comida, le dio plata, le dio una dignidad que el mismo Estado no le proveía, porque él en vez de estar en el colegio estudiando, tenía que mantener su familia, o bueno, la historia que ya sabemos, ¿no? Como son todos estos, la importancia de la familia y las repercusiones en la disfuncionalidad de las familias. Entonces, ahí es cuando las organizaciones intervienen, ahí es donde organizaciones empiezan a hablar de cultura, ¿no? Qué importante que es la cultura, qué importante acá a las favelas les gusta mucho el hip hop. Hay muchas organizaciones también de danza, de música, eh, para intentar llamarlos a la cultura, ¿no? A mostrarles también que hay otras cosas para hacer. Porque lo que decimos siempre también, si a vos todo el tiempo la violencia que hay acá, internalizada y naturalizada por las personas y infelizmente por quien vive en la favela, es muy grande. Es muy grande. Entonces, si vos creciste toda tu vida viendo muerte, viendo que son todas prostitutas, viendo los traficantes, viendo que la gente es asesinada como si nada, las balas perdidas, que los esgotos, las cloacas son al aire libre, que el que te pasa con un Mercedes-Benz gigante, que nunca vas a acceder a eso. Entonces, la persona obviamente se va a desanimar y no va a continuar sin ayuda para continuar su vida. Por eso las organizaciones son muy importantes acá en Brasil, porque es la única herramienta de concientización que tienen tanto la sociedad como el gobierno. Y a mí realmente yo extrañé mucho Argentina en este momento de pandemia porque escuchando la radio de Argentina, charlando con amigos, la reacción de Argentina, el gobierno no solamente, ¿no? Pero como sociedad también, obviamente va a haber gente que esté por fuera, pero la reacción de la gente me pareció una cosa maravillosa de colaboración. Acá no. Y eso fue una cosa que me quedé como, wow, mío Dios, ¿dónde vivo? Pensé.
Claro, no hay un registro del cuidado ni personal ni colectivo, digamos, no hay una conciencia de que si yo no me cuido, me pongo en riesgo, pero además pongo en riesgo a los que me rodean. Digo, Sí. y en función de esto, de lo que me rodean y el colectivo, digo, hay una institución viejísima que es la familia, ¿no? Digo, la Ujú. familia entendida en sentido amplio, digo, no conservador. Puede existir la familia tradicional, que aún las hay, y bienvenidas que estén, si son felices, pero también tenemos muchas otras familias que también son muy felices y que son familias ampliadas, son familias complementarias, son familias de referencia afectivas o son familias este, de identificación comunitaria. Digo, frente a la situación de vulnerabilidad y de riesgo como la que vos planteás, donde está tan visible la situación de diferencia social y de acceso a los recursos y a sus derechos, y tan difícil el que el Estado pueda reconocerse como garante de esa situación, porque de hecho ni se reconoce No, garante de ese sector poblacional. Tal vez es garante en otro sector poblacional porque tiene que ver con una posición ideológica de quien gobierna. Pero digo, en la cultura, en la construcción cultural del país, vos desde el inicio nos contabas que había toda una cuestión que aún están construyendo sus identidades, más allá de que tenemos a varios referentes ahí pensando en lo colectivo, como Paulo Freire, o como el mismo Lula, o como otras personas que han trascendido ese concepto conservador. Digo, frente a la situación de riesgo, hace un rato nombrabas la tarjeta alimentar o la tarjeta de asistencia alimentaria o de algo así, ¿no? De alimentos. Además de la cuestión de qué se compone, ¿tenés idea de cómo se compone esa asistencia alimentaria, esa mirada asistencialista? Si hay mirada solo asistencialista o hay algún vestigio, aunque sea incipiente, de protección de derechos al grupo familiar continente de un niño o de un joven. lo que ese beneficio lo puso Lula y cuando Bolsonaro tomó la presidencia era una de las primeras cosas que quería cancelar. Lo que pasa es que cuando no se lo permitieron, porque realmente no son tontos, entendieron que si ellos sacaban eso, iba a hacer una coalición social enorme, porque la gente realmente lo necesita, no es un chiste, realmente hay personas que están totalmente excluidas del sistema. Y la exclusión es una cosa horrible y un único paliativo que tenían es eso. En el gobierno de Lula también lo que hacían es darle posibilidad de tener préstamos eh, para las personas comprarse casas. Hace poco tiempo yo tuve que reconectar internet acá en mi casa y la persona que conectó internet me contaba que él vivía en la favela y que si no fuese sido por Lula, él nunca se hubiese imaginado que podía tener su casa, que pagaba cuotas de, no sé, 300 reales por mes y sigue pagándolas y tiene su casa. Hoy el gobierno de Bolsonaro no, lo único que hicieron como para dar una ayuda a las personas fueron 600 reales por el COVID y a quien es madre eh, que está registrada, porque tienes que estar registrado en un registro especial del gobierno y federal y todo más, les daban 1.200 reales. Es lo que se hizo para la pandemia. Obviamente que no es mucho dinero, pero bueno, es alguna cosa para ayudar, ¿no? ¿Y tienen algún otro programa social con perspectiva de derecho eh, Sí, que implementen? tienen varios Se programas de... implementa, bueno, por ahí se anuncia el programa y pareciera que es con perspectiva de derecho y pareciera que es para promover al desarrollo humano de su misma comunidad, de la sociedad, de ese pueblo, pero en realidad tiene tantos requisitos que solo acceden un puñadito de personas y no a termina decir promocionando. exactamente eso. Hay un montón de cosas de educación donde vos puedes participar, pero piden a la gente, no sé, que hable inglés, que hable español, que tenga un no sé qué, un MBA, pero que tenga 15 años, no sé. Hay unos requisitos que son sumamente absurdos y las personas nunca van a acceder a una cosa de esas. No hay un, es un programa de inclusión que está pensado desde la exclusión, decimos nosotros, ¿no? Entonces, eso va a ser imposible. Y teniendo en cuenta que hay personas que no tienen computadora en su casa, entonces a partir de eso vos no podés
exigir tantas cosas. Como decíamos antes también, en Brasil para ingresar a la universidad no es como nosotros que tenemos ese beneficio. Terminamos el secundario y mañana voy a la UBA, me inscribo, llevo mis papeles y empiezo el CBC. Acá tienen que pasar un examen de lengua, de redacción, no sé, de 1000 puntajes, de 1000 áreas. El examen demora 7 horas y vos tenés que sacar arriba de 70 para... Si vos pasas ese examen, recién ahí puedes tener acceso a la universidad. Y es un examen que se toma una vez al año. Es un sistema educativo que está pensado desde la exclusión. No está pensado para que se llenen las universidades. Claro. No hay una ¿Y, libertad. y es arancelado o es gratuito como tenemos nosotros nuestro sistema educativo en todos los niveles, me refiero, además de la universidad? No, no, hay sistemas públicos, pero también, como todos, los sistemas públicos de educación tienen que, para tener una matrícula, para llegar, las madres se pelean, se matan también, tienen que llegar a las 3 de la mañana, hacer la fila. Eso yo creo que es una cosa estructural de todos los países, ¿no? ¿Y en la universidad es gratuita o es paga? No, no, la universidad es gratuita. El problema es que vos tenés que pasar ese escollo del ENEN. ENEN se llama el examen. Yo creo que yo no lo paso eso y tengo 1000 diplomas. Si yo lo tuviese que hacer, no lo paso. Claro. Está Imagínate. pensado desde el filtro del filtro, no desde el acceso al conocimiento, sino desde restringir el conocimiento a la mayor cantidad de gente. Sí, aparte para que se den una idea, como que acá es prestigioso, ¿no? Graduarte de la Universidad Federal. Es un orgullo que vos te, porque es sumamente difícil entrar y sumamente exigente. No sé, yo participé una vez de una universidad y no me pareció, ellos no fueron a la UBA, claramente, y no me pareció tan exigente, pero se supone que las familias ricas, las familias que pueden, durante la adolescencia envían a sus hijos a colegios privados sumamente carísimos para poder pasar el ENEM y que sus hijos se eduquen en la educación pública. O sea, imagínate la contradicción. Claro, Estudias toda tu vida en un colegio privado para entrar a la universidad pública, por lo claro, difícil que es el ingreso. Entonces, claro. es un país que está lleno de contradicciones, es un país que con el tiempo yo entendí las diferencias y obviamente a través de mi trabajo conocer todas estas cosas de cultura, de que a mí me enojaban también, decía, ¿cómo puede ser que Brasil no reaccione? ¿Cómo puede ser que hagan esto? En mis trabajos anteriores, donde no sé, nuestro salario era poco, decía, pero ¿cómo voy a ganar esto y con todo lo que trabajamos, tratando sindicalistas siempre, intentando hablar con mis compañeros de trabajo y todo el mundo como mirando por otro lado? Yo digo, hoy, pero bueno, a partir de todos mis estudios, de estar acá, de todo eso, entiendo por qué. Porque no está bien visto, porque no está legitimado, reclamar tus derechos no está legitimado. Tener derechos no está legitimado. Claro, Derechos tiene quien es, quien tiene apellido de 3 nombres. claro, claro. Puedes Y en estornudar. función de la dificultad para acceder a la educación, de la falta de acompañamiento en la contención familiar, digo, viene la pregunta más fuerte, Sí. que es respecto a la punibilidad de los niños o de los jóvenes o la imputabilidad, depende desde qué mirada lo miremos, lo tomemos, pero digo, ¿a qué edad es punible, a qué edad se puede sancionar a un niño por un delito cometido, por un acto ilícito? ¿Y A los, cómo es ese sistema? a los 18 ya lo juzgan como adulto y entre los 16 y los 18 dependiendo del delito. Y es ahí donde, porque también acá la justicia es también, la justicia es muy compleja. Entonces, si a un juez se le ocurre juzgar a la persona como adulto, lo puede juzgar. Entonces ahí es donde las organizaciones intervienen, ahí es donde... ¿No hay eh, un régimen especial de responsabilidad penal juvenil, por ejemplo, como tiene Argentina? no, no. Bueno, después yo te voy a mandar el Estatuto del Niño acá de Brasil y que se hizo en 1990 y que no se tocó nunca más, nunca más. Lo que O sea que sí, no hay un equipo interdisciplinario, digo, vos, bueno, yo no ahondé y no te metiste vos tampoco, porque queríamos hablar ya del tema de la niñez, pero digo, vos en tu espacio, en tu empresa, en tu organización de servicios, ujú, tenés un equipo o son parte o coordinás un espacio
de interdisciplinario, de abordaje a esas situaciones que te llegan, ¿no? Digo, la justicia brasilera tiene Sí. un equipo interdisciplinario de abordaje específico respecto a la perspectiva de niñez para las problemáticas de niñez, ya sean sociales, asistenciales o No, de responsabilidad penal. no, no, no tienen eso, no van a invertir en eso. Acá no invierten en eso. No, no, la O sea que, justicia es... que un niño puede cometer un delito y depende de cómo se levantó el juez, puede ser digo, sancionado o reprochado con una sanción, una pena muy grave o volver a la casa. ¿Pasa eso que vuelve a la casa o no vuelve nada a la casa? Es que ni siquiera llegan al juez, Gilda, lo mata la policía. Puede que lo agarren en la calle a alguien que roba un celular, ¿entendés? Pero los que están traficando en la favela los matan. Y ahí lo llevan a la policía, le pegan y lo largan, es eso. Y Y no sobre... todo joven que esté en la favela trafica, porque eso también sucede, el caso que contabas hace un rato No, de este tengo joven un grande amigo mío que al comienzo estuvimos juntos como compañeros cuando yo llegué a Brasil y hoy somos grandes amigos, él ya está casado y todo más. Él vive en la favela y se graduó de una universidad privada. Obviamente, ¿qué pasa? Su mamá y su papá le incentivaron a que estudie, habla inglés, habla italiano, habla español. En la favela es como todos lados, en la favela también hay médicos, hay chicos que estudian, hay chicos que tienen que crecer en todo eso y bueno, que entienden que sí van a conseguir vencer. Hay de todo, como todo sector de todos. Por eso digo que la estigmatización de ser pobre y de la favela es muy injusta porque no todo el mundo, no, vos no elegís nacer así, es lo que te tocó en suerte. y el Y Estado no hace nada para transformar tampoco esa realidad de su propio pueblo, ¿no? De su propia sociedad. exacto, de crear políticas públicas de cultura, de deporte, ¿no? Pudiendo hacer otro tipo de cosas, de Y la inclusión. asistencia a la salud, Karina, ¿cómo es? ¿Qué pasa cuando un niño o un joven o un adulto, pero en nuestro caso nos focalizamos más en la niñez, aunque cuando hablamos de la niñez también estamos hablando de esos grupos, de ese adulto que acompaña a ese niño, ¿no? Que contiene a ese niño y que sostiene a ese niño. Pero ¿qué pasa con respecto a la salud pública? ¿Hay salud pública o la salud no es pública? ¿Cómo es el sistema Sí, sanitario? hay salud pública, el sistema de salud se llama SUS, ¿sí? Tienes que ir con tu identidad, con tu CPF, que sería como el quill nuestro, a anotarte en el sistema de salud, te van a dar un carnet y a partir de eso puedes utilizar el sistema de salud. Otra Si yo, cosa sí, que te tiene escucho. buena Brasil, antes del SUS, antes del SUS, y eso también es otra cosa que hizo Lula, hay un lugar que se llama UPA, que es como si fuesen unos primeros auxilios, antes de llegar al sistema público, ¿no? Donde tenés un lugar donde puede haber 25 médicos de clínica general que te van a recibir para ese primer atendimiento. Si entienden que vos realmente tenés que ir a un especialista de cualquier especialidad del cuerpo, te van a mandar. Pero eso es una cosa muy buena porque ahorras tiempo, porque obviamente es como todo, agendar algo en el SUS te pueden dar de acá a 3 meses, ¿no? Una Claro, cirugía, un appointment, una cita, una cosa así. sí. Pero sí es. Acá trajeron el UPA, el programa, digamos, el sistema UPA, que es Unidad de Pronta Atención, lo llaman, Sí. que vino en el último gobierno de Cristina Kirchner, que era gobernador Daniel Scioli. Y son unidades de pronta atención descentralizadas de acuerdo a la característica geográfica, la extensión geográfica, hay tantas unidades de pronta atención que funcionan las 24 horas. Ujú. Mi pregunta con respecto a lo público era también si era arancelado. ¿Qué pasa si yo no me inscribí en el SUS? No tengo este SUS que es como el quill que vos me decías. Digo, un niño en situación de calle, un No, niño de la favela que lo van a tener. atienden o tiene que abonar o tiene que aparecer algún adulto responsabilizándose para que lo atienda. Puede ser que pidan la presencia de un adulto, depende de la persona depende de la buena voluntad de la persona que esté atendiendo. Vos dijiste algo que define Brasil. Yo cuando hablo con mis clientes digo así, ¿no? Porque nosotros trabajamos con organismos públicos. Vos dijiste, como se levante el juez depende mi suerte. Bueno, eso es entender Brasil. Eso es Brasil.
Como se levante el que tengo enfrente va a ser mi suerte. O sea que Ese es los derechos ciudadanos y la república y... cualquier cosa que te pase, tu jefe en tu trabajo, un amigo, el profesor en la facultad, quien sea, es una impotencia tan grande. Por eso yo trabajo con personas extranjeras, no me volvería loca, Claro, porque si claro. tuviese que estar dentro del sistema completamente, porque como trabajo con gente extranjera no estoy tan involucrada en el sistema real. Judicial, claro. Y digo, y en esto de la cuestión de, desde lo administrativo, digo, porque en esto de acompañar extranjeros, eh, debes encontrarte con infinidad de situaciones y seguramente algunas contables y otras no. Pero digo, puntualmente con respecto a la violencia de género, la violencia sexual, eh, ¿hay algún protocolo, hay alguna normativa, hay algún procedimiento con respecto a la niñez Sí, y a la acá, juventud? acá infelizmente ¿O en está Brasil hay. naturalizado, como vos nos contabas hace un ratito, que dentro de la favela la única manera o la manera más cercana de poder sobrevivir es unirte al narcotráfico o prostituirte? Decía, ¿no? Que acá en Brasil sí existen políticas hay publicidad en todos los bares, en todos los restaurantes, hay pósters sobre el abuso sexual, el turismo sexual, está mucho más condenado que antes, porque bueno, Río de Janeiro obviamente la referencia de turismo sexual es referencia de turismo sexual hoy, pero ahora está mucho más condenado que hace 10 años atrás. Lo que sí me di cuenta es que alrededor del mundo, en diferentes conferencias de inmigración, el tráfico sexual y el tráfico humano, ¿no? Donde lo diferencian también del trabajo esclavo, tiene políticas hoy mundialmente que son muy fuertes y donde realmente se habla de esto en los países que son los consumidores de esto, ¿no? Me pasó cuando fui a Inglaterra, que fuimos a una conferencia de Derecho Internacional y ellos mismos se responsabilizan de eso, que son sus ciudadanos que vienen a consumir eso acá en Latinoamérica. O que van a captar no solo mujeres, sino también personas para encerrarlos en granjas, para trabajar o en talleres, ¿no? Porque también quizás está muy centralizado bueno, en Sao Paulo pasó, ¿no? Que hay muchas tráfico humano en torno a los bolivianos, que los encierran en talleres, que es como una cosa infelizmente más común, pero a nivel mundial hay un montón de situaciones de esas. Entonces es bueno también hacer una referencia en eso. Mm. Y digo, y tiene, más allá de la cuestión publicitaria, ¿tienen organismos especializados en el abordaje de la situación de trata y explotación Sí, yo colaboré. humana? Sí, colaboré con ellos. Lo que hace Brasil con ese tipo de políticas es lo unen, ¿no? Con un organismo internacional. Y la ONU tiene un organismo acá donde tratan del tráfico humano. Y sí, se hace. Hay muchos chinos también que sus propios nacionales los dejan presos, les roban los pasaportes. Y acá sí eso es una cosa que se combate, desde el Ministerio de Trabajo haciendo las inspecciones hasta el organismo que se dedica a tráfico de personas. Yo me relacioné bastante con ellos. Eso desde el mundo adulto. Y desde el mundo de la niñez, desde la perspectiva de niñez, ¿hay espacios especializados en la trata y explotación humana de los niños y niñas y de las Sí, jóvenes o jóvenes? existen esas y ellos lo engallan lo unen con organismos internacionales. O sea, pertenecen al Estado, pero, por ejemplo, UNICEF y la ONU Mujeres trabajan todo lo que es toda esa parte de niñez, ¿sí? Por ejemplo, el sistema de Brasil de refugiados lo maneja el ACNUR de la ONU, que es la Organización Mundial para los Refugiados. Entonces, en Brasil, no sé por qué realmente, nunca se me ocurrió preguntar, pero siempre estos tipos de organismos los unen con órganos internacionales. Claramente, por lo que vos nos estás compartiendo hasta el momento, el trabajo más fuerte territorial lo hacen las organizaciones sociales. Sí, claro. Porque digo, no me puedo representar
con la extensión geográfica que tiene Brasil y la extensión geográfica que tiene Argentina, que desde UNICEF vayan a llegar a cada uno de los pueblos, las localidades, departamentos o provincias. Digo, No. eh, es más centralizado, no está descentralizado. Sin embargo, por lo que vos contabas, digo, y esto que lamentablemente se hace visible a través de los medios de comunicación, lamentable que sean organizaciones delictivas y no que sea el Estado, eso es lo lamentable. Pero digo, llegan y abordan y tratan e intervienen en la cuestión de cosificación y explotación humana, las organizaciones ilícitas como las organizaciones sociales de perspectiva de derechos, de manera complementaria frente a la ausencia del Estado. Sí, con autorización del Estado, ¿no? Porque Y el con, Estado... con el aval y autorización, claro. Sí, es complejo en términos políticos, ideológicos inclusive, eh, poder analizarlo. Digo, hay mucho, por lo menos para nosotros y para el grupo de estudiantes que van a compartir Para mí también, yo esta vivo hace charla, años acá. analizando, sí, digo, y en esto, digo, ya ahí bien con una mirada más técnico-profesional, digo, existe, digo, tenés conocimiento de que exista la figura o que se ejecute y se implemente la figura de abogado del niño o de defensor del niño en Brasil. Sí, sí, existen los abogados. Incluso acá lo que sería el Colegio de Abogados de Brasil tiene una sección de abogados que son de derechos, de defensa de derechos infantos juveniles. Sí. El Colegio de Abogados de acá es un colegio de abogados que es bien activo, bien progresista, reivindicando siempre los derechos de las personas, de las mujeres, de los trabajadores, de los niños. Sí, por eso que no es muy querido, ¿no? Claro. Pero los abogados que Y este participan acá, abordaje que hace el abogado de infanto juvenil, como se lo llama en Brasil, ¿es en intervenciones de problemáticas de conflicto con la ley o es también intervenciones respecto a la asistencia y garantía de derechos que tiene que tener un niño? no, solamente cuando llegan a tener un problema con la justicia. Para garantir derechos van a ser siempre las organizaciones que intervengan antes. Las organizaciones o incluso el colegio, porque acá también los chicos van a la escuela a comer, ¿no? A Claro. tener su desayuno y su almuerzo. O sea que la voz de los niños, que es uno de los pilares de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, es dada a través o de las organizaciones o del colegio, cuando llega del colegio de abogados, a través de los profesionales especializados infantos juveniles, siempre y cuando haya tenido un conflicto con la ley, Exactamente. pero no el niño en sí mismo en presencia de las autoridades. No. Claro. Bueno, digo, ¿cuánto nos falta aún a nivel regional que se oiga la voz de los niños, ¿no? De que el niño como sujeto de derecho pueda tener la representación letrada, pero que él sea el que haga oír su voz y con la orientación y el acompañamiento de un profesional especializado en la temática de derechos humanos y específicamente de niñez y adolescencia. Sí, Digo, porque acá es muy diferente, acá es una locura y también es una cosa que ellos siempre están mirando a cómo funcionan los sistemas en Estados Unidos, desde la justicia hasta el sistema educativo, todo lo miran para Estados Unidos. Vos pensás que los niños, ¿no? Que por ahí yo intervengo más en los niños inmigrantes. En Estados Unidos mandaban a los niños inmigrantes solos a la corte y los tienen en jaulas, a los niños y a sus familias también, pero digo, a niños chicos de 5 años, un nene va a la corte, hay videos de eso, y Estados Unidos lo permite. O sea, de ahí para abajo, ¿qué nos queda, no? Un nene de claro, 5 años yendo a la corte a defenderse porque es inmigrante ilegal. mm, mm. Sí, que esté retenido en una jaula, digo, cual si Y fuese además de una que están retenidos dentro de la jaula. peligroso, esa mirada peligrosa de la niñez en vez de tener la mirada de la niñez en peligro. Exacto. Digo, cómo se juega la ideología, el posicionamiento político ideológico en esa construcción de una oración, ¿no? Digo, y en esto, digo, siguiendo con el cuestionario que armaron los estudiantes, respecto a la adopción, ¿Brasil tiene algún sistema para la adopción? ¿Adhiere a la adopción de la niñez? Sí, ¿Tiene hay un sistema, pero el sistema que hay acá, me imagino que es similar al de Argentina, es sumamente burocrático,
y las personas que realmente tienen dinero y tienen posibilidades se van al exterior a adoptar porque pueden estar 20, 10 años en el sistema esperando. Me involucré bastante en la parte de adopción, pero tengo una amiga muy querida ella me dijo el otro día también, hace 9 años que está esperando. Con la cantidad de niños que hay en los orfanatos, ¿no? Ujú. ¿Se sigue llamando en Brasil orfanatos o se llaman hogares de convivenciales, o hogares de contención o No, espacios de se promoción? llaman casas de estadía, tiene un nombre, una cosa así parecida, como si fuese una transición. Sí, y estas casas de estadía, la cantidad de, digamos, no digo que me digas la cantidad de niños, que hace un rato te pregunté lo del COVID y creo que algún dato ya tenés fresco del COVID, digo, pero sin irme del tema de la adopción. El perfil de los niños que se encuentran en proceso para adoptabilidad, ¿es un perfil particular de niños? Digo, ¿son niños pobres, son niños de clase media, son niños con familias con problemáticas de salud? ¿Qué tipo de niños tenemos con posibilidad de adopción en Brasil? ¿Y qué edades? Hay, acá en Brasil hay de todas las edades. Hay hermanos, hay muchos grupos de hermanos, también hay menores. El tema es la raza, ¿no? Muchos de esos son de raza negra y no es los niños que las personas quieren adoptar. También eso es una de las reclamaciones que yo hice a nivel personal, ¿no? Con mi amiga, diciendo qué requisitos pusiste para que también no te elijan, ¿no? Una persona que es profesional, que tiene una buena situación económica, su esposo lo mismo, ¿no? Entonces también hay que ver eso. Y lo que llegó mucho a Brasil, que eso también es una cosa que sucedió, también que me involucré en aquel momento, porque estaba trabajando con ACNUR, eran muchos menores desacompañados de Siria. Llegaban menores de 12, llegaban que no sabemos cómo se subieron a un avión, que no tenemos idea cómo hicieron, pero menores de 12, 14, 9, algunos hermanitos sirios, muchos inmigrantes, O menores sea que el desacompañados. grupo de niños, de grupo de hermanos son los que más, los que están en más situación a la espera de ser adoptados, digamos, los Sí, menos elegidos. La realidad, digo, ¿cuántas veces nosotros desde nuestro país, desde acá, desde Argentina, si bien adherimos a la convención allá por el 80 y pico y después la incorporamos a la Constitución, nos llevó muchos años, desde el 94 hasta el 2005, poder legislar una ley nacional y provincial de promoción y protección integral de los derechos del niño, eh, y de esto no ha pasado más que una década y un poquito más. Eh, Vivimos renegando, te cuento, respecto a todo lo que nos falta, pero en estas charlas que hemos tenido tanto con Brianda como con vos, y la semana que viene se suma la doctora Irene Jurado de España, eh, ¿cuánto avanzamos como población? Esto que nos contabas al inicio, ¿no? Que vos veías frente a situaciones de vulneración cómo responde la comunidad, la sociedad brasilera, y vos veías por televisión o por las redes cómo respondía la sociedad argentina, con todas las vicisitudes que tiene y sí, con toda esta claro. amalgama y heterogeneidad que hay de perfiles, de ideologías, de posicionamiento, pero frente a la situación de riesgo hay un pensamiento emergente colectivo, recientemente colectivo podemos decir, porque somos bastante exigentes los argentinos, Ujú. las argentinas, pero digo, respecto a la perspectiva de niñez, falta un montón. Digo, yo tengo serias críticas respecto a la implementación que tenemos en nuestro país, respecto a lo que debería ser, porque la ley es hermosa, la convención es maravillosa, pero no siempre se cumple en la totalidad, ni se cumple en la parcialidad, y hay muchas cuestiones a seguir puliendo y mejorando, pero nos damos cuenta, digo, enriqueciéndonos, ¿no? De lo que sucede en otros países, y no es para mirar ni para arriba ni para abajo, sino que entendiéndonos culturalmente diferentes. Digo, y respetando también esas culturalidades, siempre y cuando no pongan en riesgo la vida humana, ¿no? Porque es lo más valioso que hay. Sí. Cuando vos decías que la vida no vale nada, digo, wow, es fuerte, o que entran en una casa y se llevan un niño y lo matan y después dicen, bueno, nos equivocamos, no pasa nada. No, sí pasa, en una Ujú. vida. ¿De quién decidió tener esa vida? Digo, y en función de eso voy a un tema un poco más profundo, más álgido en este último tiempo para nosotros como sociedad, que tiene que ver
con la información respecto al cuidado del cuerpo, digo, a la salud sexual y reproductiva y a los derechos que tienen niños y niñas de poder cuidar su integridad y en esto protegerse o conocer cuáles son los mecanismos y los medios para no estar expuestos a situaciones, por ejemplo, como de abuso. Hay información, se discute esto en la comunidad acompaña, no acompaña, pasa lo mismo que pasó acá, que hay parte que se pone en una condición muy cerrada, de que si vos decís quiero tener conocimiento, información y deseo, y me parece que está bien que tengan mis hijos esa información para proteger su cuerpo y decidir por sí, te tratan de homicida, o si estás diciendo, no quiero que acceda a la información, pero quiero que acceda a una información este, que tenga contenido que le permita poder discernir por sí mismo y que sea cuidado, ¿sí? Y apoyo la vida, no, esta está en contra, digo, los extremos, ¿no? Que a veces nos vamos. ¿Cuál es la posición de la sociedad o de la comunidad brasilera respecto a la educación sexual integral al aborto legal o a la despenalización del aborto? ¿Hay aborto en Brasil? No, no hay aborto acá en Brasil. En relación vamos por parte, ¿no? En relación a lo que me preguntabas de la educación, pasa lo mismo que pasa en Argentina, con la diferencia que la ministra del Ministerio de la Mujer es una persona que es sumamente pacata, que está sumamente aliada al gobierno, en donde dice que el lugar de la mujer es en la casa con sus hijos, lo dice abiertamente. Ustedes no tienen idea la cantidad de barbaridades que esa mujer dijo, te voy a mandar un par de links de cosas, de las cosas que dice esa mujer, porque es increíble, es una locura. Y justamente se estaba charlando de tener educación sexual en las escuelas y cuando hubo el cambio de gobierno, obviamente que ellos no quieren. Y, y bueno, lo que pasa también es que en Brasil el despertar sexual de los chicos es mucho, yo creo que se produce como mucho antes de lo que por ahí el resto del mundo, porque eso lo charlamos por una cuestión cultural también, porque imagínate que ellos crecen en la playa, en malla, desnudos, viéndose todo el tiempo, entonces es importante tener educación sexual. Y también acá hay muchos femicidios, la vida de las mujeres tampoco valen mucho, los abusos, ¿no? Cuando salió la discusión de que se iban a tener educación sexual en las escuelas y donde se empezó a hablar, empezó a salir mucho el tema de gente de chicos, de decir, bueno, entonces lo que me hizo mi padrastro, lo que me hizo mi papá, lo que me hizo Sultano no está bien. Entonces es súper importante la información. Infelizmente es un Estado que se casa con el evangelismo, porque no son católicos, digo, ni siquiera porque por lo menos puedo criticar con más propiedad porque yo soy cristiana, pero están cerrados con la religión, donde no tienen que estar, el Estado tiene que ser laico, y no permiten que esto ingrese en las escuelas, lo que es una estupidez, porque podría evitar embarazos no deseados, podría evitar abusos, podría tener una sexualidad de los chicos en la adolescencia más saludable, ¿no? Más cuando tienen un despertar sexual tan temprano como sucede acá, en Brasil. En cuanto al aborto, no. Eso es una cosa que ni siquiera se discute. Cuando en Argentina empezaban a hacer los movimientos, es como que las organizaciones acá empezaban a conversar, pero la militancia en Brasil también es mucho de Facebook, de Instagram, no es una cosa de juntarse a conversar, vamos a la plaza a charlar o hagamos un protesto. Entonces eso también dificulta mucho las cosas. Creo que en noviembre del año pasado, no me recuerdo exactamente, se convidó a hacer un evento, pero bueno, se canceló. Entonces eso es como que está como muy verde abrir ese tema. Ujú. Y digo, y en esto de todo lo que conversamos, digo, hay algunas preguntas que van a quedar pendientes, pero hay dos que te voy a hacer, digo, porque este video es a efectos de poder compartir con aquellos estudiantes que no se pueden contactar en el vivo que estamos realizando, y es para que todos accedan a la misma información y conozcan tu voz, te conozcan a vos, conozcan tu opinión.
y conozcan de alguien que uno conoce de manera real, digo, y no lo que pueden escribir en un fake news o en un recorte periodístico o que Ujú. se recorte a través de los medios de comunicación, sino a quien está viviendo en ese lugar y que además de trabajar de la profesión del derecho, lleva adelante prácticas que tienen que ver con la promoción de los derechos humanos, que son lo más valioso que podemos tener como humanidad, como sociedad. Y tengo que hacerte esta pregunta porque está, digo, con todo lo que hablamos, casi sé la respuesta, pero es necesario que la respuesta la des vos. Bueno, Eh, voy a hacer y la pregunta dice, y es así, dice, si vos como profesional, digo, y acá debo reconocer que como te tengo mucho cariño y nos conocemos desde hace muchos años cuando iniciamos la facultad, yo ya era grande, ella era muy jovencita, la doctora Karina Chuquimia, por eso de vos toda la entrevista, si no tendría que ser usted, doctora, eso sería el ah, protocolo. tampoco, Karina, está bien. La pregunta es si como profesional del derecho, crees que el Estado de Brasil, Mm. ¿cuál es tu opinión? Si vulnera o no los derechos de los niños. ¿Cuál No, es tu obvio, apreciación vulnera los profesional? derechos de todos, hasta de mi cachorro, de mi perrito, vulnera el gobierno actual y los gobiernos anteriores, porque tampoco, a ver, tampoco vamos a engañarnos, los políticos son políticos. Quien está fanatizado con un político también está errado. El Estado vulnera porque en vez de fomentar la igualdad en un país que es sumamente desigual, sigue fomentando la desigualdad y sigue beneficiando a los más ricos. Lo que trae esta pandemia es que las personas que son ricas hoy tienen que entender que ser tan rico no sirve de nada, porque para mí qué me importa estar en mi departamento gigante a una cuadra del mar si quien está alrededor mío está enfermo, está doliente, tengo tiros allá afuera, no me sirve de nada. Entonces los ricos hoy, ricos, ricos de verdad estoy diciendo, tienen que entender que todo eso no nos beneficia y son los gobiernos que tienen que promocionar esa igualdad. Porque si vivimos en un caos constante, no es bueno para nadie, porque en algún momento eso va a explotar y va a salpicar a todo el mundo. Es lo que está pasando hoy, ¿no? Es lo que está pasando hoy. Pero yo creo que infelizmente Brasil por una cuestión de educación, educación política, educación de derechos, acceso a la educación normal, diciendo no, primaria, secundaria, muchas educaciones, yo creo que está muy lejos de tener líderes políticos también que enfrenten a estos monstruos, porque estos tipos no son presidentes solo porque sí. No son presidentes porque no tienen una oposición. En las universidades, otra cosa que en Argentina se mira años luz, se diferencia de Brasil. En las universidades nacen los políticos. La militancia política es de la universidad. Nosotros empezamos a militar desde que entramos a la universidad. Acá no pasa eso. Quizás Argentina disminuyó en eso, porque se puede ver en las diferentes votaciones. Si no, no estás votando gente que está en la política hace 45 años. No hay nuevos líderes, ¿no? Entonces sí, obviamente el Estado vulnera, el Estado no tiene una oposición que realmente venga con una propuesta diferente, porque ya basta de esto de izquierda y derecha, ¿no? Ya tiene que existir una tercera posición en donde empiece a defender la igualdad de todos para vivir en paz, que es lo que todos queremos, ¿no? Ujú. Bueno, Cari, la verdad es que te agradezco profundamente que te hayas enganchado en esta propuesta, que hayas compartido tu tiempo. Los horarios son diferentes, sabemos que te levantás muy, muy temprano y estás aguantándonos acá a esta hora de la noche que estamos grabando este video. Me gustaría hacerte, digo, si vos crees, es la última pregunta, que hay algo que no te pregunté y te gustaría contarnos qué pasa en Brasil para ir cerrando ya esta entrevista. Bueno, dos cosas primero, ¿no? Que obviamente que yo estoy acá hace 10 años y no estoy acá hace 10 años porque sí. También elijo quedarme. eh, Porque así todo, con todas esas diferencias que estoy diciendo, yo adoro Brasil. Y me pone triste, por eso me enoja que no reaccionen, que no hagan esto. Pero yo creo que irme o juntar mis cosas y partir desde todo lo que construí tampoco es una solución, porque lo importante es que haya gente que piense diferente y que converse con uno con otro para abrir cabezas de personas. Yo creo que eso es lo más importante y por eso también
elijo quedarme, independientemente de que tenga mi vida, mi negocio, mi casa, que esté todo acá. Me gusta Brasil. Eh, por eso lo critico, ¿no? Porque te quiero, te aporreo. No justifiquemos la violencia, por favor. No, pero lo que quiero decir es, los critico porque estoy acá hace mucho tiempo y porque sé que tienen un potencial enorme para mejorar. Y no por nada es la primera economía de América Latina, entonces los critico desde ese punto de vista porque sé que pueden mejorar mucho, mucho. Y también para mostrarle a tus alumnos que nosotros, los argentinos o en general los seres humanos, ¿no? Renegamos mucho de nosotros mismos o de nuestra propia cultura, nuestra propia educación y a veces no valorizamos lo que tenemos y creo que eso también es importante para poder entendernos, ¿no? Y para poder también ser gratos con lo que estamos haciendo, porque no es poca cosa. Ujú. Te agradezco un montón infinitamente, te tengo entre mis afectos, lo sabés. No sé, Y no me gustaría despedirme sin compartirte un poquito de, bueno, te mencioné durante la entrevista que era bien amante de Freire y su educación de construcción, digo, y todo suma y todo nos hace revernos, repensarnos, reconocernos frente a lo que sucede en otros lugares y frente a nuestras propias voces. Y no me gustaría despedirme, lo nombré a Freire, que es un amor, y ahora te lo voy a nombrar al otro, que los pudro a todos contando y nombrándolo siempre, pero bueno, es así, soy una ferviente admiradora de Eduardo Galeano y para cerrar esta entrevista voy a traer un fragmentito de su historia, te lo voy a compartir, seguro que lo conoces, que él contó en uno de sus cuentos, narró que un pajarito le dijo que estamos llenos de historias, ¿no? Y cuántas historias más hay por contar. Digo, y en esto me viene a la memoria eh, cuando nos conocimos allá en el CUM, en la sede universitaria de Merlo, que era tenía 18 años. una sede de la UBA, para nosotras todo un desafío con distintas historias de vida, con distintos recorridos, pero con muchos sueños y con mucho esfuerzo de nuestras familias y propios también, ¿no? Y viendo ahí todo un mundo desconocido, pero un mundo que nos invitaba a transitarlo con los afectos. Eh, Digo, ¿cuántas historias por contar en pleno 2001? Explotaba el país y nosotras nos estábamos proponiendo transitar nuestros propios proyectos de vida, eligiendo el derecho como herramienta de transformación, más allá de la cuestión luego económica, que a veces permite que con pocas horas ganen mucho y otras veces permite que trabajemos mucho y ganemos poco. Digo, porque eso también sucede en el ejercicio de esta profesión hermosa que elegimos. Digo, y en donde no solamente construimos historias nosotras mismas, y acá del oeste te fuiste a Río hace 10 años, sino que escuchamos muchas también para acompañar. Entonces me parece que este fragmento de Galeano en donde un pajarito le contó que estamos hechos de historias es el más apropiado para despedirte y para agradecerte por este compromiso y por cantar. Muchas gracias, no estoy muy contenta. Muchas gracias, de verdad, por Te invitarme. quiero mucho. Un Yo abrazo. también, un montón.